Gloria a Dios. Aleluya. Buenas noches, amados. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, por favor, incluyendo a mis hermanitas también, hermanos de danza y también los hermanos de alabanza pueden descender. Aleluya. Qué bueno. Gracias a Dios es viernes, dijo Donna Sommer, ¿verdad? Pero realmente todos los días para nosotros son una gran bendición, ¿verdad? Es una tremenda bendición. Yo quisiera platicar esta noche con ustedes de Jesús. Como le conté la vez pasada, ¿verdad? Le conté que había un apóstol joven norteamericano que fue enviado a abrir una obra a Puerto Rico. Él había estudiado en un seminario y cuando salió del seminario se llevó todos los mensajes que le habían enseñado para predicarlos en la iglesia donde lo enviaban y él pensaba que iba bien equipado. Y pasaron los años y se acabaron todos los mensajes que había oído en el seminario. Habló de todo lo que le habían enseñado y se quedó sin qué predicar. Y entonces él se fue a orar muy preocupado, porque viera que nosotros nos preocupamos, los pastores, cuando le tenemos que platicar a usted, hermano. Y entonces le dijo al Señor, dame un mensaje, se me acabó todo el parque que traía, se me acabó. Y entonces el Señor le dijo, cuando no tengas nada de qué hablar, habla de mí. Mire qué humilde el Señor, ¿verdad? Cuando no como quien dice, todo lo que hables, al final de cuentas, tiene que ir hacia donde yo estoy. Entonces yo le quiero hablar hoy de Jesús. Creo que no hay un tema mayor que ese. ¿Por qué razón? Mire, no es un líder religioso, no es un fundador de una religión. Todos los fundadores de las religiones que hay, no importa el nombre, no voy a decir nombres para que no se vaya a ofender nadie, pero están muertos, ahí está su tumba. A Jesús han querido los historiadores encontrarle no solo la tumba, porque hay una confusión en Jerusalén. Unos dicen que está en un lado la tumba y otros en otro lado. Algunos dicen, algunos le han querido, es que son atrevidos, ¿eh? Algunos han querido decir lo que dijeron los judíos cuando le pagaron a los soldados, que dijeran que se habían robado los discípulos el cadáver. Algunos han dicho que los discípulos no se robaron el cadáver, sino que lo bajaron de la cruz y huyeron por el Mediterráneo hasta Francia y María Magdalena se casó con él. Y entonces ahí sale lo que, unas herejías. Pero Jesús, hermano, es el Hijo de Dios. Murió, venció a la muerte, resucitó, salió del infierno, estrenó el lago de fuego, está vivo, está sentado a la diestra del Padre y también está en mi corazón y en tu corazón. Es una cosa bien tremenda. Pero no cabe duda, y yo comprendo que los discípulos, bueno, no solo los discípulos, la gente que lo vio en acción, tuvieron que haber tenido un problema muy serio, muy serio. Es que miren, no es lo mismo nosotros a 2000 años de distancia hablar de Jesús. Porque para nosotros damos por sentado lo que les estoy diciendo y lo creemos con todo nuestro corazón. Pero estar en ese momento y que se aparezca un personaje y que diga yo soy el Mesías. Y todos tenían un concepto distinto de lo que era el Mesías. Todos tenían un concepto distinto de lo que era el Mesías. Todos. Ellos
creían que el Mesías los iba a liberar políticamente. Otros no, otros creían otra cosa, otros se confundían, ellos no sabían que había, tal vez sí se lo habían enseñado, pero habían pasado por alto. Ellos esperaban no a un Mesías sentado en un borriquito, sino que ellos esperaban a un Mesías sentado en un caballo blanco, y esa es la segunda venida. Entonces para ellos haber sido traumático, muy traumático. Los comprendo y los compadezco, y me regocijo que nací en 1900, no le digo, pero fue el siglo pasado. Me regocijo de eso, hermano, de veras. Le doy gracias a Dios. Fue el tiempo perfecto para mí de venir a esta tierra. Pero ellos han de haber tenido, imagínense, tenían, vamos a ver, aproximadamente 2000 años de religión. Todos sus sistemas estaban, toda su infraestructura religiosa ya estaba establecida. La habían ido acomodando hombres. Él les había dado órdenes, pero ellos le habían echado salsa. Por ejemplo, ellos habían ensanchado las filacterias. Y así como habían ensanchado las filacterias, habían hecho un montón de cosas que nada que ver. Imagínese usted que cuando estuvieron en cautiverio los rabinos dijeron que en vez de sacrificar una paloma, como decía Moisés, podían sacrificar una gallina. O sea, ellos cambiaron muchas cosas. Y perdón, yo sé que eso afecta, pero el status quo religioso les daba cierto poder. Ellos eran los jefes, ellos eran los sacerdotes, ante ellos tenían que rendir todos. Ellos incluso a la gente decían: esta gente maldita es porque no tienen conocimiento, pero nosotros sí tenemos conocimiento. No, así decían ellos. Ellos decían: nosotros sí tenemos conocimiento, pero esta gente, el pueblo, ellos decían: maldito es, y por eso es que lo están siguiendo. La verdad, le voy a decir una cosa: los primeros que siguieron a Jesús eran los que no tenían nada que perder y mucho que ganar. Y no tenían nada que perder porque ya lo habían perdido todo. El endemoniado gadareno ya había perdido todo. La mujer pescada en el adulterio ya lo había perdido todo. María Magdalena ya lo había perdido todo. Entonces, a los que ya habían perdido todo les era más fácil seguirlo. Pero el joven rico, ese no había perdido nada. Por eso es asombroso lo que le pasó a Leví, que estaba sentado en la mesa de los tributos, y de repente pasa el Señor y le dice: sígueme, y él deja todo y se va. Es asombroso. Pedro, Juan, Andrés, que el Señor pasa y le dice: síganme, los voy a hacer pescadores de hombres, y ellos dejan todo. Eso es asombroso. Pero los que más fácil les fue los que ya habían perdido todo, los que no tenían esperanza, así como usted y como yo. Pero, diga conmigo, pero los religiosos tenían que perder mucho. Yo le voy a hacer una pregunta para darme a entender lo que le estoy tratando de decir. Espero que no se vaya a ofender nadie que me esté escuchando y que crea que yo estoy atacando a alguien. No, de ninguna manera. Solo es una pregunta. ¿Qué pasaría si el Señor Jesucristo, en una aparición, en un apocalipsis, en un faneros, se le presenta hoy en la noche a don Francisco? Pero no a don Francisco el de Chile, sino que a don Francisco el de Argentina. ¿Ya me entendió o no? Entonces diga: ya entendí. Ok. ¿Qué pasaría que se le presenta y le dice:
el 90% de lo que practicas es falso. Usted es malo, ahora y usted 100 dice, no, dejémosle el 10%. ¿Qué pasaría con él? Se tiene que enfrentar a una infraestructura religiosa temible. Lo matan. Se mataron. Bueno, uy, Padre Santo, ayúdame por favor. Lo matan. Mire, le voy a decir algo. Yo vi al Señor Jesús cuando me convertí al Señor, pero voy a dejar de hablar de Francisco, voy a hablar de mí. ¿Qué pasaría si el Señor se me presenta y me dice, mijo, bueno, pues hace tantos años, 40 años que me viste, ahora me presento y te digo que hay un montón de cosas que no estás haciendo bien y que las tienes que corregir? Entonces vengo yo y me da flato, hermano. Pero trataría de corregirlos. De veras. Ahora imagínese usted los fariseos que tenían 2000 años, casi 2000 años de haber hecho una religión. Vivían de eso. Y ahora se les presenta el Mesías. Que algunos hermanos dijeron, algunos eran sinceros, pero tenían miedo. Porque dice la Biblia que ellos habían dicho, habían dictaminado que si alguien declaraba que Jesús era el Mesías, lo tenían que echar de la sinagoga. San Juan capítulo 9 lo dice. Ahí estaba aquel maestro de la ley que reconoció que Jesús era el Mesías y le dijo, sabemos que tú eres venido de Dios como maestro porque las señales te acompañan. Ahí tenemos aquel otro también que llegaba de noche a los discipulados para que no lo contactaran, para que no dijeran, yo lo vi, estaba en tal lugar, aquí lo tengo grabado. Hermanos, y la religiosidad es temible. Le quiero contar, cuando a mí me llamó el Señor al apostolado, había un lío terrible, que para qué le cuento, ese no es el punto central, pero solo para la actitud humana. Entonces unos decían que yo sí era, otros decían que no era, otros decían que sí me parecía, y yo les decía, sí yo soy, así. Entonces hubo unos que habían sido mis compañeros, mis conocidos, que me dijeron, queremos hablar contigo. Gloria a Dios, dije yo, alguien va a oír mi versión, porque nadie la había querido oír. Queremos hablar contigo. Mira, me dijeron, hay un lugar, y me empezaron a dar señales, hermano. En tal lugar de la zona tal, hay una calle oscura, vas a entrar en una puerta, se te van a encender las luces así, pau, pau, ahí es donde te van a estar esperando un hermano, te va a entrar, vas a entrar tu carro así hasta adentro y en el fondo va a haber una casita y ahí las luces van a estar, solo un cuarto va a estar la luz encendida, ahí te esperamos. Pues dije yo, ¿y por qué así? Bueno, está bueno, les dije yo. Fui, hermano, medio me perdí, pero el Señor me encontró. Y al fin me senté ahí con ellos, pero era a escondidas y no era gran cosa lo que ellos iban a perder. Ahora imagínense lo que iban a perder los fariseos. Vaya, pero ahora viene otra cuestión. Se les presenta con unas cosas, hermano, inaceptables. Pero ellos se olvidaron de que había una profecía que decía que el Mesías iba a ser grande, muy grande, más grande que de lo que ellos se podían imaginar. Ellos se olvidaron de eso. Entonces yo hoy le quiero hablar de Jesús, pero le quiero hablar de la grandeza de Jesús. Ni siquiera le quiero hablar de la doctrina de Jesús, sino que le quiero hablar de la grandeza de Jesús,
que cuando ellos lo vieron quedaron fulminados. Y cuando yo lo vi y lo oí, quedé fulminado, y la mayoría de ustedes también. Hemos entendido que Jesús es grande, es mega, es grande, es hiper, no sé cómo decirlo. Bueno, la Biblia lo escribe. Denle un aplauso a Jesús. Entonces, la pregunta ante aquel personaje tan inquietante. Inquietante el personaje, porque era dulce su presencia, y a veces era fuerte y le sacaba látigo y nadie le podía decir nada. Entonces, hermanos, sinceramente se corrió la voz. Y hay que ir a verlo, francamente. ¿Y tú ya lo fuiste a ver, Jeremías? Sí, yo ya fui, Zacarías. ¿Y qué te pasó? Ay, Dios mío, cuando yo fui, resucitó a uno. ¿Y vos estás seguro que estaba muerto? ¿Le tomaste el pulso? No, si ya hedía. Híjole, qué problema. Mire lo que dicen. ¿Qué problema? Señal evidente ha sido hecha y no la podemos negar. ¿Qué hacemos? En vez de alegrarse. Entonces miren lo que le preguntan. San Juan 8:53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Y los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Miren qué tremendo. ¿Quién te crees? Abraham se murió. Es nuestro padre. Y él ya les había dicho, su padre es el diablo. Y también soy más grande que él. O sea, pero bueno, porque él era un querubín, en cambio Jesús era el creador del universo, ¿verdad? Así que el más grande es Dios. Pero ahora ellos están diciéndole, cuando usted lee todo San Juan capítulo 8, es el problema. Y entonces cuando él les dice, miren, les dice, Abraham deseó ver mi día y lo vio. Jamás intentó matarme y ustedes me quieren matar. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Imagínense esa declaración. Y les está diciendo que es mayor que Abraham. Entonces dice la Biblia que lo quisieron matar. Si quieren lo leemos en el último versículo del libro de San Juan capítulo 8. Si alguien lo tiene allá a la mano, léaselo. Ahí tienen un micrófono por ahí. ¿Quién lo tiene? Todo el mundo lo tiene. Gracias a Dios, quiere decir que trajeron Biblia. Aleluya. Sí, desde el penúltimo para darte 2 tiritos. Juan 8:58. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Oiga esa declaración. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Y él, pero si no tienes ni 50 años, ¿cómo es posible? ¿Quién te crees? Es que era choqueante, hermano. De veras, era choqueante. Los comprendo. Y me alegra no haber estado entre los fariseos. De veras, gracias, papito lindo. Sí, ¿qué más dice vos? Entonces tomaron piedras para tirárselas. Entonces tiraron piedras para tirárselas. ¿Qué más? Pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Salió de? Salió del templo. Se ocultó. Se ocultó y salió el del Señor templo. Y salió del templo. ¿Cómo dice esa versión? Atravesando en medio de ellos, se fue. Yo creo que esa fue una señal. Los dejó paralizados. O así como las historietas con las que entretienen a nuestros hijos ahora, a puro flash. Y se fue. Pero Jesús dice atravesando, ahí se fue. Pero aquello era terrible para ellos.
Pero ahora él está afirmando. Bueno, ellos le están preguntando que si es mayor que Abraham. Y él dice sí. Sí. ¿Eres mayor que Abraham? Bueno, la verdad que sí. Entonces se va con los samaritanos. No estoy hablando en orden cronológico. Se va con los samaritanos. Y empieza a él, en ese capítulo le dicen que es samaritano, por cierto. Entonces, él se va con los samaritanos y empieza a hablarle a una mujer. Y entonces la mujer, mire lo que le pregunta. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Primero los judíos tenían serios problemas en creer que Jesús era mayor que Abraham. Ahora ella tiene serios problemas en creer que Jesús era mayor que el padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados. Ay Dios, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua que salta para vida eterna. Jamás volverías a tener sed. Dame de esa agua. Pero hermano, la realidad es que era choqueante. Jesús presentándose. Mire, ninguno de nosotros debe tener mayor concepto de sí mismo que el que debemos de tener. Pero lo que somos, lo debemos de llevar con honra. Mucho gusto, soy hijo de Dios. Y en algún momento vas a tener que identificarte. En algunos otros no es necesario que lo hagas, porque hay que ver cuál es el trasfondo. Un día pararon a un hermano que estaba infringiendo la ley de tránsito y lo paró el policía. Y entonces el hermano, para quererle hablar y que no le fuera a ser tan drástico ni le fueran a poner un ticket o qué sé yo, algunas otras cosas, le dijo, buenas noches, señor, soy evangélico, soy pastor. Mucho gusto, yo soy policía, le dijo el otro. No, sí nos debemos de identificar, pero también tiene que ver el trasfondo. Tú tienes que saber que eres un hijo de Dios. Yo me tengo que identificar en algunos lugares, aunque ellos no lo reciban, aunque se mofen y hagan y pataleen y chillen, ¿qué puedo hacer? La Biblia dice que el que recibe a un profeta como profeta, bendición de profeta. Ese es un principio. Entonces, si me reciben como lo que Dios me dio ministerialmente, van a recibir esa bendición. Si no, no. Conozco hermanos que les cuesta mucho lo del apostolado. Ahora con nosotros el hermano, o sea, yo a mí eso ni me quita ni me pone, ni huele ni lleva, a mí eso. Si me quieren decir hermano Sergio, Checho, tampoco. O sea, pero en lo espiritual, el que recibe a un profeta como profeta, bendición de profeta. Entonces uno sí debería decir, sí, el Señor me llamó a un apostolado. ¿Qué puedo hacer pues? Y soy lo que soy por la gracia de Dios. Ahora viene Jesús y Él nos da el ejemplo. Ay, hermanos, que esto tenemos que platicar mucho. Él nos da el ejemplo. A partir de esto, Él se empieza a identificar. Y mire lo que pasa. Bueno, aquí esta era la profecía que ellos no habían oído. Lucas 1:31. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Siguiente versículo, yo solo saqué una frase de ese versículo para hacerle énfasis, para no subrayarla. Este será grande.
Ahora lo que le están preguntando, ¿eres tú mayor que Abraham? Sí. ¿Por qué? Está profetizado que voy a ser grande. ¿Es Abraham grande? Sí, yo soy más grande. ¿Es Jacob grande? Sí, le decían. Bueno, pues yo soy más grande, les decía el Señor. Tenían que entender, pero eso tenía que ser un rema. Exactamente, tenía que ser una revelación. Hermanos, amados, sin revelación, lo único que hay es una religión aprendida con la mente. Pero cuando uno entiende por revelación quién es Jesús y que es grande, ay hermano, todo lo demás, uno dice, ¿a qué me importa que me digan que soy loco? Dice, dale un aplauso al Rey bendito. Bueno, entonces ya quedamos que Jesús es mayor que Abraham, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero déjeme, si está en la Biblia, por algo será. Ya quedamos que Jesús es mayor que Abraham, ya quedamos que Jesús es mayor que Jacob. Ahora Él viene y habla en Mateo capítulo 12, verso 41, dice, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el día del juicio y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, aquí hay alguien más grande que Jonás. Hermano, qué tremendo, porque Jonás salió del vientre del gran pez y estuvo 3 días y 3 noches. Y ahora él les está diciendo, ¿por qué yo soy más grande que Jonás? Porque Jonás estuvo en el vientre de un pez que se llamaba Pum, dicen los muchachitos en la escuela dominical. Pero yo voy a estar en el vientre de la tierra 3 días con sus noches. Voy a ir al infierno. Por eso soy más grande que él. Por eso les voy a dar la señal de Jonás. Entonces ahora tenemos que nuestro Señor bendito dice que es más grande que Abraham. Dice que es más grande que Jacob. Dice que es más grande que Jonás. Hermano Sergio, de plano, hombre, eso ya lo sabía. Yo ya sé que usted ya lo sabía, pero ¿por qué lo dejó escrito él entonces? Los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio. Y solo con su presencia ahí van a condenar a esta generación. ¿Por qué os creyeron y ustedes no? Y os creyeron a alguien menor. Y ustedes no le están creyendo a alguien mayor, al mero jefe. Oh no, hermano, que nosotros hayamos creído en Jesús es un milagro. ¿Usted cree en Jesús, verdad? Recuérdense que no predicamos una religión. Predicamos a Jesús. Eso es indiscutible. Predicamos a Jesús. A Jesús. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo que él predicaba a Jesús y a este crucificado. Yo no le predico a la mamá. Porque, hermano, hay iglesias que no tienen el tema de Jesús. Y dice, como es el día de la madre, hagamos un culto para la mamá. Para mamá, para mamá, para mamá. Y gloria a Dios por las madres y por las mamacitas. Que no es lo mismo. ¿O sí? No. Tu mamá, hermano, amado, pues es tu progenitora. Tu mamacita es tu esposa. Más te vale. Tú sí le dices así de vez en cuando, mamacita, le dice a las señoras. Está autorizado apostólicamente. Así. Jesús, el más grande. Es el más grande. Bueno, miremos otra.
En el siguiente versículo viene el Señor y les dice, la reina del sur, pero mejor le voy a hermano, con usted sí que no se puede. No, ya, adiós, ahí nos vemos. Ya la próxima va a leer la patrona. No, ya mejor. Está en la Biblia, hermano. Vaya pues, lo voy a leer de otra manera. La reina de Sabá se levantará con esta generación en el juicio y la condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, aquí hay alguien más grande que Salomón. Aleluya. Aleluya, aplauso al rey. Era la sabiduría. Yo, dice el Señor, yo la sabiduría estuve en el principio con Dios. La sabiduría de Dios se llama Jesús. La justicia de Dios se llama Jesús. Entonces, Salomón, perdóneme, hermano, con todo respeto para Salomón, un gran rey, un gran hombre, extraordinario, poderoso, todo lo que usted quiera, pero era solo una pringuita de la sabiduría. Ahora tenían ahí la plenitud de la sabiduría. Entonces ahora resulta que Jesús es más grande que Abraham, dicho por él. Es más grande que Jacob. Es más grande que Jonás. Es más grande que Salomón, hermano. Por eso es que todos se preguntaban, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Se llama Jesús. Jesús es su nombre. Por eso cuando cantamos y decimos Jesús, 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 mi Jesús, qué bello es pronunciar tu nombre, Jesús, mi Jesús. Bueno, nos vamos a poner dramáticos y seguimos cantando. Hágame un favor, dígale al que tiene a la par, Jesús es grande. Jesús es grande, Jesús es grande, Jesús es grande. Gracias, Jesús. Pero todo esto se va a ir a reflejar a nosotros al final de cuentas. Pero espérenme un rato. Entonces resulta que viene el Señor. Y en Mateo capítulo 12, verso 6, se dispara una buena, hermano. Muy buena. Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ok, paremos. O sea que era mayor que Abraham, era mayor que Jacob, era mayor que Jonás, era mayor que Salomón y ahora era mayor que el templo. Pero es que cuando usted lee el capítulo 12 de este libro de Mateo, resulta que los discípulos venían con el Señor y les dio hambre en el camino y tomaron unas espigas y entonces empezaron a comérselas. Entonces los religiosos lo pararon y le dijeron, ¿cómo es que en el día de reposo tus discípulos están haciendo esto? Entonces él les explica lo siguiente y les dicen, ¿nunca leyeron ustedes acaso que los sacerdotes en el día de reposo, cuando están dentro del templo, quebrantan el día de reposo y son sin culpa? Es decir, que los sacerdotes cuando estaban dentro del templo podían trabajar
Por eso es que el sábado era que guardaban los panes sin levadura viejos y ponían los nuevos. Por eso es que en el día de reposo ponían el candelero, le limpiaban las despabiladeras y ponían las lámparas. Trabajaban todo el sábado y eran sin culpa. ¿Por qué? Si la Biblia decía que no tenían que trabajar el sábado, porque estaban dentro del templo. Y entonces viene el Señor y dice: pero aquí hay uno más grande que el templo. Ay, denle un aplauso al Rey de que, hermano. Oh, Jesús es grande. Claro que ellos no lo veían de esa manera. Por eso les repito, era choqueante. Es entendible que se pusieran tan bravos. Ya cuando llega Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis, él dice: y yo vi la ciudad descender del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido, y le empieza a describir y dice lo siguiente: y no vi en ella templo, porque el templo es el Cordero. ¿Cuántos están metidos en Jesús? Jesús es el Cordero. El Cordero es el templo. El cristiano que quiere guardar el séptimo día, sabatista, adventista o cualquier ista que sea, no está dentro del templo. Por eso está bajo la ley. Pero cuando Jesús se mete en nosotros y nosotros en Él, nos metimos en el templo. Entonces, no tenemos que guardar el sábado, porque Él es el Señor del sábado. Hermano, Él es más grande que el sábado. Él es más grande que el templo, es más grande que Salomón, Él es más grande que Jonás, Él es más grande que Jacob, es más grande que Abraham. Por el amor de Dios. Vaya, pero esto es lo que le está diciendo. Aquí falta la revelación del Espíritu Santo hacia la gente que empieza a decir quién es Él. Es que mire pues, la primera parte: eres mayor que nuestro padre Abraham, eres mayor que nuestro padre Jacob. Ahí solo hay intelecto, preguntando. Ahora es Él con la revelación del Espíritu Santo de quién es, pero a ellos, no a todos se les está haciendo rema, por eso lo quieren matar. No fue él lo que uno de los argumentos que utilizaron en su juicio cuando dijeron: este dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Pero ahí dice claramente, pero él no hablaba del templo, del edificio, sino del templo de su cuerpo. Destruyan este templo. Entonces yo no lo entendía. De veras, hermanos, si usted le ha creído a Jesús, sinceramente usted es bienaventurado. Porque es que esto no se aprende con la mente. La mente es como una puerta, como un atrio para recibir información. Pero ya en el alma y en el espíritu es donde se recibe la revelación. Ay, Señor. Miremos otro. Mire. Siempre Jesús, siempre Él diciéndoles qué es. Ustedes quisieron refugiarse un tiempo en la luz de Juan el Bautista, del espíritu de arrepentimiento. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Entonces ahora resulta que Él es mayor que ¿quién? No. A ver, hagamos un resumen. Ahora resulta que Él es mayor 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 que. Y Él mismo había dicho de Juan:
Él había dicho que no había un hombre tan grande como Juan. De los nacidos de mujer, no hay alguien que sea tan grande como Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, que Juan. ¿Y quién era el más pequeño del reino de los cielos? Jesús, no somos nosotros. Porque él siendo grande se hizo pequeño. Porque él siendo rey se hizo siervo. Porque él se levantó en aquella fiesta de la Pascua y se ciñó la toalla y le lavó los pies, y él les dijo: ustedes saben que esto solo lo hacen los siervos, pero aquí lo estoy haciendo yo, porque yo soy como uno entre ustedes, soy como el que sirve, y lo que yo les he estado haciendo, ustedes se lo tienen que hacer a los demás. Por lo tanto, si alguien quiere ser grande, si alguien quiere ser mayor, hágase pequeño, sirva. Aleluya, hermano. Era un mensaje en clave, era un mensaje encriptado. Bendito el que sirve con revelación. Benditos esos hermanos que se callan incluso lo que son, lo que Dios les ha permitido lograr en lo secular, y aquí se ponen un saco para servir o un chaleco para cuidar carros. Yo vi a uno una vez aquí que me decía: dele apóstol, dele, ya le dio. Bueno, no, eso no dijo. Con su chaleco. Charáceale a servirle, hermano. Cuidando carros, parqueando carros. A la semana siguiente me tocó ir a una clínica oftalmológica que yo no conocía, bien equipada, súper equipada. Y el del chaleco estaba con bata blanca. Y yo dije: este como que lo he visto. Bienvenido, apóstol. Me dijo: yo soy el que le voy a... ¿Y quién sos vos? Le dije: eres tú mayor que nuestro padre Abraham, le dije. Yo soy el doctor, me dijo. Véngase, y me pasó por todos los aparatos, hermano. Hasta lo que no me tenía que hacer me lo hizo. Por eso que me dañó el... No, eso no es cierto. Benditos los hermanos que teniendo posiciones importantes de gerencia y de un montón de cosas, aquí son uno más, como el que sirve. Porque ese se está haciendo pequeño a sí mismo y será mayor que Juan el Bautista. Será mayor, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Bueno, entonces ahora la revelación es una bomba. Entonces ahora el Señor, como ya nos llevó poco a poco, ¿verdad? Entonces deja al pueblo para que describan quién es. Y miren lo que dice Lucas 7:16. Y subraya la palabra mayor o grande, porque en el griego es mega. Yo aquí no estoy hablando del mega, pero así es. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un mega profeta. Uno mayor que todos los profetas. Mira la revelacioncita que se dispararon. Perdón, revelacioncita no es peyorativo lo que estoy utilizando, sino que me va, que revelacionota, pues. Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Entonces, denle un aplauso al Rey otra vez. Ahora resulta que Jesús... Mire qué tremendo. Mire qué tremendo esto.
Ahora resulta que Jesús ya dijo quién era. Aquellos dudaban quién era. Jesús les dijo quién era. Ahora el Espíritu Santo les está diciendo a estos quién es. Entonces le está diciendo un mega profeta. Así dice el griego. Un mega profeta ha salido entre nosotros, ha brotado entre nosotros. ¿Sabe qué es lo que están diciendo ellos ahí? Lo que vino es el profeta. Cambiaron la preposición de un por él. Porque si decían un, quiere decir que habían varios. Pero si decían él, era el único. Y Moisés había profetizado y había dicho: un profeta igual que yo os levantará el Señor. A este oiréis y a este seguiréis. Y entonces cuando esta congregación vio lo que había sucedido, aquí había habido una resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y cuando vieron el impacto, dijeron: este es el Mesías, este es, no hay otro como él. Y empezaron a decir: un mega profeta, un mega. Entonces ahora resulta que Jesús es mayor que todos los profetas. Hermano. Ay, ay, ay. Yo ya sabía eso, hermano Sergio, sí, pero qué rico volverlo a repetir. Yo también ya lo sabía, hermano, qué rico volverlo a decir. Dale otro aplauso al Rey bendito. Mire, tengo 2 minutos para finalizar el mensaje, pero me voy a agarrar otros. No se me asuste. Pero fíjese pues. Tito 2:13. No. Aquí sí. No, perdón. Ese debería ser de último, pero se lo voy a decir. Se lo leo de una vez por si no nos queda tiempo. Ojalá. Prométame que lo va a leer con un corazón circuncidado, bajo la perspectiva de lo que estamos hablando. Jesús es mayor que ¿qué? A ver, Jesús es mayor que Abraham, Jacob, mayor que Jonás. Perdón, ¿cuál es el 4? Salomón, el templo, Juan el Bautista y que todos los profetas. Ahora, mire lo que le voy a leer. No lo vas a creer. Sí, tú lo crees, ya. Pero mira cómo dice este versículo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Mega Dios, nuestro mega Dios. Lo que está diciendo aquí es: Jesús es mayor que todos los dioses. Por eso, bueno, denle un aplauso y después le voy a explicar. Porque sabemos que solo hay un Dios. Es que a eso es a lo que vamos. Sabemos que solo hay un Dios. Entonces, si Él es mayor que todos los dioses, porque la Biblia dice que hay dioses. Vosotros dioses sois, pero como hombres moriréis. Salmo 82:6. Y los Elohim. Bueno, eso sería otra cuestión, pero Él es mayor que todos los dioses, quiere decir que Él es Dios. Si Él es Dios, es el mega Dios, quiere decir que Jesús es Dios, es el mismo que el Padre y que el Espíritu Santo. Ojalá, hermano, es que ahí sí de una vez. Entonces, ¿cómo no va a ser mayor que Abraham? Por eso fuimos así, escalando. Jesús es Dios. Mega Teos. Mega Teos. Dale un aplauso al Rey bendito. Ahora, mire, antes que se me olvide, le voy a decir esto. ¿Qué pasa cuando nosotros aceptamos a Jesús? Dentro de nosotros tenemos a alguien que es más grande que Abraham,
que Jacob, que Jonás, que Salomón, que el templo, que Juan, que todos los profetas y que es el megadios. Entonces Él entra en nosotros. Entonces esto fue lo que dijo Juan. Dijo Juan, es necesario que Él crezca en todo esto y yo mengüe. Él se incrusta en ti. Jesús se incrusta en ti. Y cuando se incrusta en ti, empieza a crecer y 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 a crecer dentro de ti. Entonces tú ya no tienes para dónde ir. Es como que si un hermano se sentara ahí en medio de Cano y de Ramiro y les empiece a hacer así. Cuando sentemos, Cano está tirado para allá. Ya no hay lugar para él. Entonces Jesús se metió en nosotros y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Cuando ya no hay lugar para nosotros. Y lo que pasa es que a veces nosotros somos como el gato que se posesiona del sillón del jefe, ¿va? Y se prende de las uñas, hermano, y el jefe se quiere sentar y el gato no se quiere quitar. Entonces nosotros le decimos, Jesús entra en nosotros, entra en mí. Y entonces él empieza a crecer. Y nosotros a veces nos agarramos. No, es que yo soy quien soy, no me parezco a nadie. Esto era, y algunos de vosotros, vamos, y empiezan a quebrarse las uñas. Hasta que te das por vencido y entonces puedes decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ay, Dios mío. Entonces, déjenme leerle otro verso. Hebreos capítulo 4, verso 14. Teniendo pues un mega sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, este Jesús es más grande que todos los sumos sacerdotes que jamás han existido. En primer lugar, porque todos los sumos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios para ellos mismos antes de ofrecerlos por el pueblo. Pero este era sin pecado. Entonces no tenía que ofrecer ningún sacrificio para sí mismo, porque él era inocente completamente, sin mancha, como cordero sin mancha. Él no tenía que... Y otra cosa, los otros tenían que hacerlo año con año y se tenían que morir y había una sucesión sacerdotal. Pero este no se muere ya más, porque venció a la muerte, resucitó. Su grandeza reside en que es Dios. Venció a la muerte. Le había dicho a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. No hay nadie más grande que Jesús. No hay nadie más grande que Jesús. Yo sé que usted lo sabe. Acá, yo lo que quiero es que baje acá. Le voy a poner un ejemplo. Un hermano que está pasando una prueba terrible. Me dice, fíjate que yo iba por la playa con un grupo de personas y de repente en la arena me topé con algo y cuando me di cuenta que era una imagen de la Santa Muerte, me dijo. Entonces los que estaban conmigo, yo les dije, la destruimos. Y entonces le dijeron ellos, si la destruiste van a quemar aquí. La aldea esta que está así, te van a quemar. Entonces la dejó.
Y ahí le empezaron a venir un montón de problemas. Y entonces dice que un día lo llamaron por teléfono. ¿Y cómo considera su teléfono? ¿Cómo? Y entonces le dijeron, te saluda la muerte. Te vamos a matar. ¿Vos qué hago? Me dijo. Decile, muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor. Porque, muerte, yo seré tu muerte. Le digo a eso. Si no te... Mano, le digo, pero ¿y si Jesús es más grande? No es eso lo que estamos hablando, pues que Jesús es más grande. A veces se ha perdido la agresividad, hermano. Esa que tenía Pedro, esa que tenía Pablo de enfrentársele a aquel tipo y decirle, hijo del diablo, lleno de toda maldad, ¿hasta cuándo dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? ¡Queda ciego! Por unos días. Si no, el tipo todavía estaría ciego. Qué gran sumo sacerdote. Por eso es que la Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Hebreos 10:21. Y puesto que tenemos un mega sacerdote, aquel era mega sumo sacerdote, este es mega sacerdote sobre la casa del Señor, sobre la casa de Dios. ¿Quién? Jesús. Entonces, el tema de hoy se llama la grandeza de Jesús. Pero le voy a leer un último y ya nos vamos. Ay, todavía tengo otro bien tremendo. Pero mire qué belleza, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el mega pastor, el que él dijo en el libro de San Juan, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, el mega pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, y luego dice, os haga aptos para toda buena obra. Ahora, lo impresionante es que ese Jesús, que es más grande que todo, se metió en ti. En otras palabras, nosotros estamos destinados a ser más grandes que todos, que todo el universo. Porque no puede ser que Jesús, siendo mega, se vaya a casar con una mini. Él tiene que hacer que su reina, usted es su reina, usted es la reina del Señor. La iglesia es la reina, es la esposa, es la amada, es la perfecta, la paloma, la escogida de la que la dio a luz, la única. Tiene que ser grande, pero no puede ser grande por usted mismo, ni por número, ni por influencia, sino que porque el grande habita en usted. Amén. Dele un aplauso al Rey. Vamos a leer el último versículo. Mire, mis hermanos de la alabanza, vengan por favor. Mire este versículo, Mateo 5:35. Aquí cuando él está diciendo que no juren, que ya no juremos, dice, no juren por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del mega rey, del gran rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es el Rey de reyes. No hay otro como Él.
Y esta noche yo te lo presento en diferentes dimensiones. Por eso mencioné los diferentes versículos. Algunos lo necesitan recibir como rey. Otros lo necesitan recibir como sacerdote, otros como sumo sacerdote, otros como el profeta que resucita a los que pues, están muertos, a los hijos de la viuda de Naín. Lo necesita recibir como el templo, lo necesita en diferentes facetas. Yo te pido que te pongas de pie, porque la primera faceta es recibirlo como Salvador. La primera faceta es recibir a Jesús como Salvador. Y yo le quiero enfatizar que de ninguna manera estoy predicando una religión. Que lo que yo pretendo es presentarle a Jesús para que Él entre en su corazón, lo desate y lo deje ir. Si usted, el Señor le pone que este es el lugar en donde se debe congregar, enhorabuena. Pero ¿qué si usted va de viaje y hoy pasó por acá? Pues llévese un gran regalo. El más grande de todos los regalos. El mega regalo. Jesús. Aleluya. Denle un aplauso al Rey bendito. Ahora mire. Oremos al Señor. Tú que ya tienes ese regalo, empieza a interceder. Y el Señor toca los corazones. Toca los corazones de aquellos que todavía no tienen este regalo que tú enviaste a la tierra. Padre, hoy venimos a interceder. Nuestra tarea es esa: presentarte a ti para que aquellos que no te conocen te reciban y tú puedas entrar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entro y ceno con él y él conmigo, así dijiste. Y hoy yo te ruego, Señor, que por tu Espíritu, utilizando la intercesión, utilizando nuestra voz, utilizando este llamado, utilizando esta invitación, tú toques el corazón de aquellos que están al alcance de mi voz, de aquellos que están aquí presentes, de aquellos que están por los diferentes medios de comunicación. Toca su corazón, Señor, por favor, y permite que haya un arrepentimiento genuino y vengan y nazcan de nuevo. En el nombre de Jesús, hoy estoy llamando aquí al frente. Si hay alguien que va a aceptar a Jesús, a este Jesús del que he estado hablándole aproximadamente por una hora, pero de que hay que hablar toda la vida. Si hay alguien que le quiere recibir, venga aquí al frente y permítame el privilegio honroso de orar por usted junto con toda esta gente que está ansiando en bendecirle. Aquí a mi derecha viene. ¿Habrá alguien más? Este es el día que hizo Jehová. Nosotros nos gozaremos y nos alegraremos, pero tú te salvarás. ¿Habrá alguien aquí de este lado? A mi izquierda viene alguien más. Si hay alguien aquí enfrente de mí, viene otra persona. Gloria a Dios, bienvenido. Aquí viene a mi izquierda esta persona. Dios quiere salvar. Dios quiere salvarte hoy. Ven a Cristo. Bienvenido, mi hermano. Ven a Cristo. Él te salvará. Él te levantará. Él te levantará. Si hay alguien más, todavía lo espero. Antes de que podamos orar por todos. Si hay alguien, lo espero. Si hay alguien más, de este lado, a mi derecha, hay alguien más. Gloria a Dios. Ven, ven, tráelo.
Vamos a orar por los que ya están aquí al frente. La invitación queda abierta. Yo quiero que Jesús crezca en mí. Yo quiero que crezca en mí. Oremos. Dirija sus manos hacia estas personas y empiece a bendecirlos. Recuérdese que su bendición es poderosa. Imagínese la bendición de más de 3,000 personas fluyendo hacia una sola. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a estas personas que han venido acá. En el nombre de Jesús, reprende todo ataque diabólico que en algún momento se han recibido, incluso para no venir. Entra ya que ellos han abierto su corazón. En el nombre de Jesús, penetra en sus vidas, Padre. Por favor, opera el milagro del nuevo nacimiento. Hazlo tú, Señor, hazlo tú. Inscribe sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y deja que nos gocemos juntos. En cuanto a nosotros, sabemos que eres el más grande. Eres más grande que cualquier gigante. Eres más grande que cualquier problema. Eres más grande que la muerte y el Hades. Eres más grande, Señor. Hasta nos sentimos pequeños afirmando algo tan obvio, pero lo decimos y lo confesamos. Tú eres grande, Jesús. Tú eres grande. Tú eres grande. Nosotros te alabamos, te alabamos. Él me levantará. Él me levantará.